Vamos a tomar asiento, por favor. Noel, 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 is the King of Jesus. Yeah. Pues le damos gracias a Dios por estar en un año más, el año 2022. Normalmente, pues este tiempo, ¿verdad? Mucha gente, pues que tiene esa buena herencia de darle gracias a Dios, pues sabe que al iniciar un año, antes que todo, ¿verdad? Hay que encomendarse a Dios, darle gracias a Dios por un año nuevo que empieza. Hay muchas cosas que ocurren en el año, ¿verdad? Mucha gente para iniciar el año a veces pues agarra costumbres de que 12 uvas, que hay que empezar el año pues barriendo, porque si barres la casa y está limpia, pues te va a ir bien, vas a tener mucho dinero. Algunos agarran maletas por ahí y andan caminando en la casa que para que van a viajar mucho, según eso. Costumbres, otros que se ponen ropa de colores, ¿verdad? Para que si es rojo, pues que esto, que si es amarillo, el otro. Pues son puras inventos que hacen los hombres, los seres humanos. Otros van a su horóscopo para ver qué les dice el horóscopo. Y bueno, lo que nos dice la palabra de Dios es mucho más importante que lo que nos digan los medios de comunicación o otras cosas. Y es por eso que nosotros como cristianos, como creyentes, una de las primeras cosas que queremos hacer al iniciar un año es pues asistir a una misa. Para muchos de ustedes, si no es que la mayoría, será la primera misa de este año, ¿verdad? Empezar poniendo a Dios por delante. Si ponemos a Dios por delante, pues todo va a funcionar. Es como una carreta que tiene sus caballos o sus burros, ¿verdad? En dado caso. O mulas, ¿verdad? Dependiendo de lo que tengamos, a lo que nos alcance. Si ponemos a un carro, allá en mi pueblo les llaman los carros de mulas. ¿Será que son las más trabajadoras o no? O no sé, ¿verdad? Pero el carro de mulas. Si ponemos unas mulas o unos caballos que vayan guiando ese carro, esa carreta, pues va a ir funcionando. Si no les ponemos nada que los mueva, pues no va a pasar nada. Ahí nos vamos a quedar parados. Es lo que he dicho a veces, ¿verdad? Que la carreta no va a funcionar, nuestra vida no va a funcionar, nuestro matrimonio no va a funcionar, nuestra misma economía no va a funcionar, nuestro trabajo no va a funcionar si no ponemos a Dios en el primer lugar. Es decir, si no le ponemos los caballos o los burros que vayan jalando esa carreta. Nuestra vida es como esa carreta que si no es movida por Dios, pues no va a funcionar. Mucha gente pues no tiene esa costumbre de poner a Dios en primer lugar en su vida. Entonces, como dice Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará como añadidura. Por eso nosotros hoy queremos pedirle a Dios que tome el primer lugar de nuestra vida para que lo demás se vaya dando, se vaya agarrando nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra familia, poco a poco, ¿verdad? A veces no son así como cosas tan de repente, pero poco a poco empieza a agarrar un rumbo, porque Dios es el que conoce mejor nuestra vida y la vida de la humanidad. Muchas cosas. Yo antes de venir acá a este estado, acá a Tulsa, Oklahoma, al estado de Oklahoma, pues sí había otras posibilidades. Una de ellas era Connecticut y pues ya estaba allí casi todo hecho porque el misionero latino, el que coordina a todos los misioneros aquí en este país, latinos, para las iglesias, pues me ofrecía, dice, mira, ya hay un buen lugar, hay una buena persona que está ya buscando un sacerdote y pues sí, pudiera ser bueno. A mí honestamente el frío no me entusiasma demasiado, ¿verdad? Tampoco le tengo miedo, pero no sentía
Y ya viendo bien las cosas, pues está uno más a gusto en un estado como Oklahoma, un estado de alguna manera, un estado republicano, un estado que yo no soy republicano, pero me doy cuenta que está habiendo un mejor manejo de muchas cosas administrativas y esto pues es una ventaja, ¿verdad? Hay lugares que son demasiado conflictivos y los políticos han hecho cada vez más conflicto, más conflicto. Hablemos de Nueva York y de California como ejemplos de estados que están siendo bastante maltratados y cada rato cierran las iglesias y cada rato esto y aquello y mandatos y para todo. Aquí hay un poco más de libertad, gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos tener un poco más de libertad. Cuando uno se pone en manos de Dios, se pone a orar, Dios te pone en los lugares, en los trabajos, en los lugares que debes de estar, para gloria de Él. Es importante pues al inicio de este año, lo subrayo, poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas. El salmista, el salmo de hoy nos habla de que vale más un día estar en la casa de Dios que mil días en la casa de los malvados o en otras situaciones. Es decir, vale más estar en la casa de Dios o acercarse a su presencia que vivir en otro tipo de situaciones. Dice, allí hasta el gorrión, la golondrina, las palomas han encontrado un nido para estar en la casa de Dios. Eso lo vemos a lo mejor más en nuestros países de Latinoamérica, ¿verdad? Que en las grandes iglesias sí hay un poquito más de animales, ¿verdad? De estos. Una vez un niño me decía, un niño de Colombia me decía, pues esta, dice, no parece iglesia, padre, parece una casa grande nada más. Allá en mi pueblo, ahí sí hay iglesias grandes. No, pues qué bueno, le digo, qué bueno, ojalá y nos podamos traer una de por allá. Por lo pronto aquí con lo que tenemos, con eso hay que darle, ¿verdad? Y es importante lo que nos dice el salmista a propósito de este primer año. Vale más, fíjense bien, que lo tengamos como de propósito de año, vale más un día en la casa de Dios que miles de días en la casa de los malvados. Mejor es pasar un día en tus atrios que 1000 en mi propia casa. Habría que leérselos a los que se dejaron atrapar por el frío hoy, ¿verdad? Dijeron, hoy no puedo. A todo mundo le dan ganas de estar bajo las cobijas por allí. Y pues sí es normal, pero hay que vencer esa apatía, esa flojera espiritual. Y junto con el salmista decir, vale más un día en la casa de Dios, en alabar a Dios, en agradecer a Dios, que 1000 días estar yo en mis propios negocios, en mis propias diversiones. Y eso lo vamos entendiendo a veces nuestros niños, nuestros jóvenes. Si desde pequeños los enseñamos a amar a Dios y asistir a su casa, cuando sean grandes van a hacerlo con amor, con devoción. A lo mejor les puede costar un poquito a algunos no tanto, pero es como una disciplina, ¿verdad? La agarran y después es gente de Dios. Uno de los grandes pecados hoy de la sociedad es que los padres están dejando a sus hijos que escojan. No quiere ir a misa, bueno, ahí quédate, o para no estar batallando contigo. Pero no, o sea, más bien es enseñarles el camino de Dios, el camino del bien, el camino del agradecimiento a Dios. Eso es bien importante. Bien, en la segunda lectura, tomo así rapidito algunos textos. Dice que el apóstol San Pablo pide sabiduría, dice, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don de sabiduría, el don de espiritual de la sabiduría y que manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Que les ilumine la mente, que les dé sabiduría. Yo creo que otra de las cosas que a lo mejor menos se nos ocurre, porque todo el mundo en estos días de Navidad, de Año Nuevo, están por allí los deseos, que se te cumpla todo lo que tú pidas y que todo se te vaya muy bien y que tengas mucha salud. Bueno, eso sí es bueno, definitivamente. Pero a veces son como frases ya hechas y difícilmente le pedimos a Dios esto, que Dios ilumine tu mente, ilumine tu corazón, que te dé sabiduría para que sepas conducirte como Dios manda en tu vida.
Eso es lo que pide San Pablo. San Pablo no pide, dale un carro nuevo ahí a Memo para que ande batallando. O dale un carro por allí, aquí a don Tereso, ¿verdad? Para que... No, pues yo creo que nuestro Señor va a algo más profundo, ¿verdad? No porque no sea bueno, sí, pero son las añadiduras. Si buscamos primero a Dios, Él nos va a dar lo que necesitamos. Pedir sabiduría, pedir que Dios ilumine nuestra mente es algo muy grande. Yo los invito, junto conmigo, hay que pedirle hoy a Dios en esta primera misa del año, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que ilumine nuestra mente para poder escoger lo mejor, para poder ayudar a otra gente, para poder decirle las palabras adecuadas, que los guíen a Dios, que los conduzcan a Dios, y no para que los desvíen del camino de Dios. Entonces, hoy con San Pablo también pedimos esto, sabiduría espiritual. Y bien, así llegamos al Evangelio, ya estamos en la parte final, y se nos presenta a Jesús. ¿Qué edad tenía Jesús? Del Evangelio que hoy nos habla, ¿qué edad tendría Jesús? Por ahí alguien sí lo escuchó, 12 años, exactamente, 12 años. ¿Cuántos años tienes tú, Miguel? 13. Bueno, todavía cuenta como 12, aquí Sarón sí tiene 12. A esta edad los niños judíos, los jovencitos, se les daba el nombre del Bar Mitzvah, que eran, se les llevaba a Jerusalén para que, o a veces los que no tenían dinero o que no tenían los medios, pues allí mismo en su pueblo hacían esa ceremonia del Bar Mitzvah, que significa ser constituido como el hijo de la ley. Hoy sería como hacer la confirmación, vamos a ponerlo en esos términos. Y podían comenzar a leer ya la Biblia, inclusive en público podían ya leer la palabra de Dios, en público, hacían ya algunas actividades públicas en la sinagoga. Pues Jesús fue con sus padres, José y María, padres aquí en este mundo, y dice la palabra de Dios, y si bien recuerdan que pues ya se terminó todo, se la pasaron bien, comieron rico, fueron allá las gorditas que vendían por allí y todo, ¿verdad? Todo bien sabroso, y la fiesta, y ya venían de regreso y llevaban ya un día de camino y empezaron a buscar a Jesús. Yo creo que ya era de noche y era ya hora como de que los niños pues jugaban entre ellos, era muy bonito, y ya yo creo que empezaron a buscar al niño Jesús, pues no lo encontraron. No sé si alguno de ustedes haya alguna vez perdido algún hijo, alguna hora, media hora, unos minutos, pero es muy desesperante, ¿verdad? Porque, y más en el tiempo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Es algo muy, muy pesado. Pues se llenaron de angustia, a pesar de que había pues gente, ahora sí que entre ellos gente buena, gente familiares, conocidos. Sin embargo, dijeron, pues ¿dónde está? Y preguntaron, ¿estaba aquí? Si está allá, no, pues no estaba con nadie. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Después de un día de camino se regresaron a Jerusalén, ya eran 2 días, y yo creo que un día todavía lo anduvieron buscándolo allí por el mercado donde comieron, en las calles, y nada, hasta el final dijeron, bueno, pues vamos al templo, allí también estuvo, ¿verdad? Se les prendió el foco y hasta el tercer día lo van encontrando. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dice que estaba escuchando a los maestros de la ley, a los que enseñaban la ley, lo estaba escuchando, les hacía preguntas, y además de hacerles preguntas, Jesús dice que les estaba él mismo explicando algunas cosas de la Escritura. Y todos se quedaban sorprendidos de cómo este niño, ¿verdad?, hablaba, y con toda la seriedad, seguridad, estaba hablando con los doctores de la ley, y todos estaban sorprendidos, diciendo, pues ¿de dónde salió, verdad? Hoy en día sí vemos niños que se expresan muy bien, que se les ve algo, ¿verdad? O que tocan bien un instrumento, o que hacen cosas y dicen, este niño va a ser algo grande, ¿verdad? En Jesús pues se notaba ya eso, aunque era un niño, digamos, común y corriente, que jugaba, que
lloraba, que comía, que todo, ¿verdad? Todo normal. Sin embargo, se le veía algo distinto. Y yo aquí veo como una anticipación. Cuando Jesús murió, duró 3 días, digamos así, para resucitar, que no se supo nada de él, y al tercer día resucitó. Aquí veo como yo una anticipación de la resurrección y de la angustia que los cristianos tenemos ante la muerte de Jesús y ante la propia muerte humana, que es una de las pruebas más grandes. Mucha gente ha muerto en este tiempo. Nos preguntamos si esa gente estaba preparada para encontrarse con el Señor, ¿verdad? Son muchas reflexiones las que nos salen, pero la gran enseñanza aquí es que si perdemos el rumbo, podemos reencontrarlo. Dios escribe derecho en los renglones torcidos de nuestra vida. Este nuevo año yo les invito a que si algo hemos perdido el año pasado, de fe, de esperanza, si nos han jalado más algunos vicios, algunos deseos de venganza o algunas cosas, pues que este año los reencontremos en Jesús, ¿verdad? Que los reencontremos en el templo. Nuevamente, fíjense qué bonito vuelve a salir el tema del templo, de la casa de Dios. Vale más un día en tu casa que miles de días en mis propios asuntos, ¿verdad? ¿Y cuánta gente no dedica el domingo para hacer muchos asuntos? Sí, de vez en cuando hay urgencias, yo no digo que no, pero tendremos que proponernos este año, un propósito de año es asistir más a la casa de Dios, estar más con Dios, porque teniendo a Dios pues nada nos va a faltar. José y María encuentran a Jesús nuevamente en la casa de Dios, en el templo. ¿Dónde podríamos encontrar nosotros a Jesús? En el templo. Sí, es cierto que lo encontramos en todo lugar lo encontramos, y allí, aún en nuestro lecho o en el trabajo, es cierto, bendito sea Dios, que Dios se puede encontrar en todas partes, pero de una manera especial lo encontramos en su casa. Lo encontramos cuando escuchamos su palabra y cuando recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos pues a comprometernos con Jesús, a pedirle que abra nuestra mente, que nos ilumine la mente, que nos caiga el 20, decimos, ¿verdad? Por allá en algunas regiones de México, ya que le caiga el 20, a ver si ya entiende de una vez por todas, ¿verdad? Que el camino de Dios, el camino que Dios nos deja en su iglesia, pues es el camino que nos puede traer vida. Vamos a buscar primero pues el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos va a dar como añadidura. Termino con un ejemplo de alguien que le pedía a Dios este año, estaba empezando el año, y le digo, Señor, dame un Cadillac. Le pedí un Cadillac. En aquellos tiempos de los años 80, ¿verdad? Pues eran los carrazos de aquellos, ¿verdad? 90 todavía. Aunque me dicen que todavía los Cadillac siguen siendo de los carros buenos, ¿verdad? Yo como no conozco mucho de carros, pero dicen que no, siguen siendo los buenos todavía los Cadillac. Bueno, ese que le pedí un Cadillac para Año Nuevo, yo creo que Dios lo escuchó y dijo, pues lo que necesita es caridad, vamos dándole mejor en lugar de un Cadillac, vamos dándole caridad, es decir, el amor de Dios, que no nos falte, y saber pedirle a Dios lo que necesitamos. Vamos a agradecerle a Dios un año más que comenzamos y pedirle que valoremos estar en su casa, que nos comprometamos a la misa dominical, que encontremos alegría en eso, en estar en su presencia. Y bueno, también, como decíamos, ¿verdad? Que encontremos, si perdemos a Jesús, porque todos en el camino, a veces el polvo y otras cosas nos distraen, pero que si lo encontramos, que si lo perdemos, lo lleguemos a encontrar nuevamente en el templo, también de nuestros hermanos necesitados. Hay mucha gente necesitada que también en una actitud de ayuda hacia ellos, también los seres humanos son templos de Dios, y que podamos también pues encontrar a Jesús ayudando a esta gente que lo necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de esa manera vamos a decir feliz 2022, ¿verdad?